Bueno, recién lo decíamos en títulos, hay más de 38.000 personas que están cursando COVID-19 en nuestro país y esto es una cifra récord desde el comienzo de la pandemia en Uruguay. ¿Cómo se está comportando esta variante Omicron? ¿Cómo hay que cuidarnos cuando ya están flexibilizadas prácticamente todas las actividades? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, todo esto con la bola mágica. Recibimos al doctor Juan Cristina, virólogo, responsable de virología molecular de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, a quien una vez más recibimos para, bueno, compartir generosamente su saber. Bienvenido. No, al revés, muchas gracias. Siempre es un gusto estar en su programa. Buen día, gracias. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo, digamos, caracterizaría la situación actual con estos números, el desacople, por lo menos en la actualidad, ¿no? de casos graves y de fallecimientos, pero sí con estas cifras que llaman la atención de positivos, ¿no? Exacto, eso llama la atención desde que se inicia una nueva ola por una nueva variante. Si pensamos que en Alemania triplica los casos de una semana a la otra, en Inglaterra pasan en unos días duplican los casos, y esa ola, obviamente, hay que entender que las pandemias no deben mirarse solo desde una esfera nacional, sino también desde una esfera regional. Esta variante nace digamos, es detectada en un país cuyo porcentaje de vacunación es el 20%. Lo cual no quiere decir, cuando se detecta una variante, que esa variante haya nacido ahí. De hecho, estudios que estamos haciendo nosotros, bueno, ya se ve que la variante estaba circulando mucho antes de ser detectada por los colegas de Sudáfrica. ¿Pero golpea más por esa baja vacunación? ¿Sería algo así? ¿Por eso se detecta en esos lugares? Exacto, porque realmente, es decir, o no se detecta en lugares que no tienen la vigilancia genómica, claro, como tenemos en el Uruguay, con nuestros laboratorios de la Universidad de Salud Pública, del Instituto Pasteur, del Hospital de Clínicas, etc. Entonces, ahora, lo que los números cantan es, digo, acá hay dos mensajes que son bien claros, ¿no? O sea, las vacunas que se diseñaron para la pandemia, lo que se diseñaron fue para protegernos de la enfermedad sintomática grave. Eso quiere decir que yo termine mal en el hospital. Así de sencillo. Lo cual no quiere decir que yo, que tengo 3 dosis de vacuna, no me puedo contagiar de una variante. Si bien los primeros trabajos indican que esta variante, desde el punto de vista de cuán contagiosa es, ya sabíamos que iba a ser muy contagiosa porque comparte cambios con la variante Delta, que todavía es la dominante y está siendo sustituida por esta. ¿Todavía es la dominante aquí? En muchos países del mundo está siendo dominante. Nosotros acá en Uruguay, esta variante va a ir sustituyendo a la Delta. ¿A qué plazo más o menos? Y muy rápido. Pienso que, digamos, cuando una variante que es pandémica llega, sustituye muy rápidamente, cuestión de semanas, a las variantes dominantes. O sea, podríamos estar hablando. Eso ocurre aquí y en el resto del mundo, ¿no? En días la Omicron va a ser la variante predominante. Puede ser la variante, es como decir, cuando estábamos al principio, que si la variante Omicron iba a llegar a Uruguay. Eso era algo cantado. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estudiamos y resolvemos que es una variante de consideración, que se llama, ya la variante hace rato que se fue de los aeropuertos. O sea, y más con las fronteras abiertas. Y más con las fronteras abiertas, y además las fronteras del Uruguay a los efectos de una pandemia tampoco son fronteras. No tenemos grandes accidentes geográficos, no somos una isla. Entonces, esto es lo que lleva a que la variante pueda emerger, como decimos nosotros, tan rápidamente. También tiene características propias porque tiene cambios propios, algunos compartidos con otras variantes, otros que son propios. No es una variante para minimizar, digamos, ni para entrar en pánico. Ahí está, porque nos deja un poco desconcertados, ¿no? Porque se habla, ya lo vemos, que es altamente contagiosa, pero no tendría consecuencias más violentas, digamos, o virulentas sobre el cuerpo humano. Sin embargo, ahí juega el rol fundamental el tema de la vacunación. Exacto. Pero también he visto epidemiólogos que han hablado de que, como todavía no explotó tanto,
podemos en las próximas semanas, cuando ya esté más extendida, empezar a ver casos más graves de personas que igual estén vacunadas. Sí, a ver, no es... ninguna de las variantes es para minimizar, está bien, estar contagiado con una variante, cualquiera sea ella, de este virus. Lo que nosotros sabemos, por lo menos de lo que he podido participar en reuniones de la OMS, donde los colegas han presentado los primerísimos trabajos, porque esto es en tiempo real, ¿no? Claro. Estamos hablando de algo que comienza el 11 de noviembre. Exacto. ¿No? Parece que hicieron eternidad, pero son días. Y esto es ciencia, ¿no? Entonces, hay una diferencia significativa en la protección entre quienes tienen 2 dosis de una vacuna, cualquiera sea ella, y quienes tienen la tercera dosis. Por lo tanto, es decir, insistimos en de acuerdo a los datos que tenemos, darse la tercera dosis es algo importante, ¿no? Entonces hay una diferencia interesante y por eso digo que el mensaje es bien sencillo. Digo, si usted no se vacunó, por favor vacúnese, porque cuando miramos quiénes están internados y quiénes están en el CTI, que eso es lo que queríamos evitar, el colapso, de repente el 70% de los internados son gente que no se ha vacunado. ¿Está bien? Exacto. Entonces los números cantan. Entonces, si usted no se vacunó, por favor, vacúnese. Si usted no se dio la tercera dosis, por favor, dese la tercera dosis. Porque no tenemos otras armas en este momento, porque es decir, estamos en una situación de emergencia nacional, como es obvio. Eso que está diciendo es clave, porque creo que lo que pasó con Omicron es que se generó una falsa percepción de esta no es nada, esta es una gripecina, no pasa nada. No pasa nada. Y... no pasa nada como la otra, y eso no es tan así. Pero profundice sobre eso, porque es como el mensaje que se está generalizando. Exacto. Yo creo que ahí si nosotros vemos primero, como usted dice, sí, primero, yo me puedo contagiar con Omicron, aunque esté vacunado. La vacuna, yo que tengo 3 dosis, lo que me va a proteger es que yo termine mal en el CTI. ¿Está bien? Lo que ustedes hablaban con el colega anteriormente, que es, bueno, saturamos, vamos a decir, atención primaria, ¿verdad? Porque la gente con todo su derecho, además muchas veces los síntomas no son claros, hay enfermedades del verano, muchas digestivas que también causan fiebre. Probablemente todos los febriles, independientemente de cuál sea la patología, consultan, lo cual está muy bien. Ahora, esta variante no la podemos minimizar, ¿está bien? O sea, ¿cómo no podemos minimizar cualquier otra? O sea, yo puedo tener un problema con cualquier variante, quizás no de las famosas, ¿está bien? Entonces hay que tener... Es decir, cuando nosotros definimos variantes de preocupación, o sea, esto no es ni pánico, ni acá no pasa nada. Entonces, a la vista de que todo ha ido cambiando tanto y tan vertiginosamente, la población, por ejemplo, de niños, ¿no? Que teníamos como cierta tranquilidad, que enfermaban menos y de modo más suave. ¿Podría cambiar esa realidad entre tanto comienza la vacunación, que ya está comenzando en estos días? En realidad, los grupos de niños no son el grupo etario que más afecta... Ni siquiera esta variante. Esta enfermedad, ninguna de las variantes. Lo cual, por ejemplo, en Estados Unidos se ve un aumento de internación de niños con variantes. No necesariamente la Omicron, variantes en general. Pero no, digamos, estadísticamente no lo podemos comparar con, es decir, no la gravedad de la enfermedad. La vacunación de los niños, y esto creo que las olas lo demuestran, es muy importante, porque tenemos que sacar a los niños de la ecuación. ¿Está bien? Es decir, no quiere decir esto que los niños sean el factor que genera este problema. Normalmente incluso las instituciones educativas, las instituciones deportivas cumplen con protocolos, y digo que ya se lo saben de memoria. El problema es todo lo que pasa en el entorno del niño, ¿no? Y lo que es más grave es que se empiezan a producir con todo este tiempo que llevamos de pandemia
otros daños que a veces no se ven, que no son los físicos, pero que sí son importantes. Nosotros no podemos tener otras generaciones de uruguayos que estén, hoy tenemos clase, mañana no tenemos clase. Sin el contacto social. Donde en esas edades el tema educativo es sumamente importante. Entonces la vacunación obviamente es para proteger a los niños, obviamente, ayudarnos a bajar el nivel de contagio, no porque sean el grupo etario más complicado, pero sí para sacarlos de la ecuación. Y sobre todo, tratar de que otros daños, que muchas veces no son los que se ven a simple vista, porque siempre estamos hablando de los daños físicos, que obviamente son los importantes a primera vista, sino es todo el tema que hay atrás de toda esa afectación que tienen los niños con respecto a todo lo que les ha producido la pandemia. Cristina, para aprovechar el tiempo, ¿qué cambió en el virus con esta variante Omicron? Que antes decíamos que alguien que ya había tenido el virus y que todavía estaba vacunado tenía como una superinmunidad, ¿no? Que era muy difícil volver a contagiarse, no imposible, pero difícil. Y ahora yo ya conozco varios casos de personas que cursaron el virus con otra variante, tienen 3 vacunas y volvieron a contagiarse ahora. Exacto, lo que yo le decía, a ver, las variantes van a aparecer. Hoy está Omicron, mañana, digamos, cuando la gente se pregunta, bueno, doctor, ¿cuándo termina esto? Cuando aparezca la próxima. ¿Cuándo termina esto? Ay, si esta es la última ola. Es difícil de decir cuando hay una desigualdad en los niveles de protección de la vacunación entre los países que es inmensa. Es decir, en las cepas Omicron, varias de las que se detectaron en Sudáfrica eran originarias de Botswana, que tiene menos del 6% de cobertura. Entonces, el virus va a estar en la vuelta. Las variantes van a aparecer. Hoy es la Omicron, que en realidad nos sorprendió porque las variantes anteriores venían como, vamos a decir, como de una rama de la familia. Esta viene de otra rama. La preocupación fue que tenía una cantidad de cambios bastante numerosos en la proteína que se une al receptor celular. Esto para decir, el virus tiene una llave que ha adquirido que le permite abrir una puerta e infectar las células de nuestros pulmones. Eso funciona la llave y la cerradura. Esta llave de Omicron es una llave muy fina que adquirió el virus con todos esos cambios. Lo que hacemos para suprimir la población con la vacunación es, nuestro sistema inmunitario genera unas moléculas, es decir, es algo que se pega a la llave que tiene el virus. Entonces el virus no puede entrar. Ahora también la primera preocupación era, bueno, con todos estos cambios, este sistema funcionará. Estos son los primeros estudios y lo que se ve es que sí funcionan las vacunas que hoy tenemos. Sobre todo la tercera dosis, ¿no? Y hay una diferencia entre la segunda y la tercera que es significativa. Ahora, me puedo contagiar con Omicron porque el virus no es exactamente igual. Lo que pasa es que nuestro sistema funciona digamos, los virus cambian tan rápido, digamos, que yo tengo un saco, no sé, oscuro, y yo viniera mañana a conversar con ustedes, pero ya es un poquito más claro. Entonces al sistema le cuesta un poquito ver si ya lo vi o no lo vi. Claro. También tenemos otro sistema, porque es redundante, que trabaja con células. Digamos, que no lo puedan creer, hay células que es como que me ponen una bandera diciendo a otras células, acá este es un virus que hay que matar, ¿no? Y hay otras células que se encargan de matar aprovechando para profundizar en eso, que es distinto en Omicron, que puede hacer de que haya dudas en la población, me parecería súper importante aprovechar todo ese tema que me gustaría que usted aclarara, de que el contagio se produce más rápido, de que los síntomas se ven más rápido, de cuáles son los síntomas más asociados a Omicron, si pudiera hacer un pantallazo sobre todo eso. Sí, yo creo que, a ver, obviamente los estados de Omicron, algunas cosas son diferentes a las otras, como los sistemas de la pérdida del gusto,
etcétera, siguen siendo los mismos. Sobre todo lo importante es ver, obviamente, las cuestiones relacionadas con la fiebre, con el dolor muscular y los síntomas respiratorios. Los síntomas respiratorios yo creo que son los que más deben llamarnos la atención para consultar. Evidentemente, consultar nunca está de más, es algo que los uruguayos tenemos que aprender, es consultar a nuestro médico, ¿no? Y ante diarrea, porque han habido muchos casos hay algunas manifestaciones que son digestivas también. Es decir, el problema que tenemos acá es que hay varios síntomas que también son compartidos con otras enfermedades estacionales. Claro. Se debería consultar ante ese siempre, caso. Siempre es mejor. Es algo común en el verano, ¿no? Siempre es mejor consultar. Como ustedes hablaban anteriormente con el colega, estamos justamente en una emergencia nacional. Él describió muy bien los problemas que esto trae, pero creo que los números cantan de lo que hubiera pasado si esta variante hubiera entrado antes de la campaña de vacunación, con lo cual hubiera sido algo muy grave para nuestro país. Entonces, yo creo que el mensaje es, sí, usted puede conocer gente que se vacunó y se contagió, está bien, pero esas personas, es decir, estadísticamente no están en el CTI, ¿no? Claro. Yo me puedo sentir mal y puedo tener, después me da el hisopado positivo y me siento mal y tengo como una gripe, pero digamos, para lo que se diseñaron las vacunas fue para protegerme a mí de la enfermedad grave, porque era lo que podíamos hacer. Claro. Se están probando más de 7 tecnologías diferentes para las vacunas contra el COVID que vendrán en el futuro, pero para eso tenemos que salir de la pandemia. No depende solo de nosotros, porque depende de la situación regional de los países, pero lo que sí podemos hacer y en lo que podemos ayudar es darnos todo en la tercera dosis. Un detalle más, perdón, en cuanto a lo internacional, pero el doctor Medina ponía en Twitter en las últimas horas que la pandemia se termina cuando deje de haber mutaciones y éstas se difuminen, digamos, efectivamente en el mundo. ¿Por qué? Pregunto esto, ¿por qué la influenza todos los años cambia? Por eso nos vacunamos todos los años con una nueva variante. ¿Por qué ya no pasa a esa fase? A ver... Porque mueren personas también de influenza todos los años. Por supuesto. Influenza es una enfermedad grave que a veces nosotros lo minimizamos, aunque también muchas veces decimos tenemos gripe y en realidad... Sí, es otra cosa. Puede ser causado por una bacteria. Influenza evoluciona mucho más rápido, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo evolucionan estos virus? Te imagínese, lo que nosotros tratamos de ver es como si fuera un libro. Intentamos leer en ese idioma del virus. Tiene, vamos a decir, una hoja de instrucciones, donde dice todo lo que el virus tiene que hacer, justamente para infectarnos y causarnos los dramas que nos causan. En esa hoja, que es lo que nosotros intentamos leer, intentamos entender cómo lo hace. Cuando el virus se replica, se multiplica, introduce una serie de faltas de ortografía. ¿Está bien? Nosotros miramos esa falta de ortografía. Esa falta de ortografía fue lo que permite identificar que es Omicron. Ahora, hay faltas de ortografía que hacen que el virus se muera y hay faltas de ortografía que hacen que el virus cambie y tenga, por ejemplo, una llave mejor que la que tenía antes. Entonces, esa es la manera, ¿no? Pero eso mismo pasa con la influenza, porque... Eso mismo pasa con la influenza, pero influenza es mucho más rápido. Este virus tiene algún sistema de corrección que influenza no tiene. ¿Y eso es mejor o peor para la salud de la gente? Yo creo que las dos son complicadas. A ver, en realidad no es que las mutaciones, sino que... digamos, las pandemias pasan, ¿está bien? Por ejemplo, ha habido pandemias, a veces no son de virus, son bacterianas. Por ejemplo, en la Edad Media estuvo la peste, ¿no? O sea, las pandemias vienen y se van. Creo que hay que tener la bola de cristal para decir si termina ahora o el año que viene, pero que va a pasar, como dice el doctor Medina. Ahora, el tema es qué costo usted quiere pagar.
¿no? En esa Edad Media, claro, que ni siquiera sabían de por qué se estaba muriendo, se murió 1/3 de la población de Europa. ¿No? Entonces, lo que usted quiere evitar es que mientras que la pandemia pase, no fallezcan los pacientes, ¿no? Entonces, en realidad, el contacto con el virus nos va a llegar a la humanidad en algún momento y dependerá del sistema inmunitario, que también creo que hay que entender aquí que nosotros no tenemos las 3.400.000 historias clínicas, ¿verdad? Cada uno de nosotros es diferente, tenemos sistemas inmunitarios diferentes, tenemos lo que se llama comorbilidades, otras cosas, tenemos, o sea, diabético, tengo sobrepeso, tengo una enfermedad cardíaca, tengo falla renal, estoy en tratamiento oncológico, tenemos las mujeres que están embarazadas. O sea que el universo que nosotros queremos proteger es muy amplio, ¿no? Pero creo que sí, la pandemia va a pasar. Ahora, va a pasar cuando todos tengamos inmunidad contra este virus y es posible que el virus, todavía no lo sabemos, tenga una fase finalmente estacional, todavía no lo sabemos, como es el virus de la gripe, ¿no? Que nos vacunamos porque todos los inviernos hay un pico. Esa sería la pasada, la famosa endemia, pero justamente lo que usted decía, la famosa inmunidad. Hay mucha gente que está diciendo, yo me contagio, ya está, así salgo de eso y al final es mejor. ¿Qué pasa con los efectos a largo plazo, que a veces se llama el long COVID? Descríbanos también acerca de eso, por esa falsa creencia de que al final mejor si me lo agarro ahora y no otra variante más peligrosa. No, bueno, a ver, no es conveniente, digo, infectarse con ningún virus, menos con un virus que es peligroso. Si yo me la agarro ahora, puedo terminar con un problema de salud realmente grave. Hay efectos que nosotros ya vemos, que decir, luego del COVID viene la recuperación, ¿no? Hay efectos más a largo plazo desde el punto de vista respiratorio, como suele ocurrir en un sistema respiratorio en la cual ha tenido una muerte celular muy severa. Hemos visto algunos efectos neurológicos también del virus a estudiar, o sea que hay varias patologías, le diría la respiratoria y alguna patología neurológica que hemos visto en pacientes que, digo, en el mundo, ¿no? Cansancio, se ve también. Fatiga, cansancio, hay toda una recuperación que realmente nos va a llevar, o sea, un tiempo todavía a estudiar, pero que hay consecuencias que son importantes para los pacientes que han tenido COVID. Ya tenemos que cerrar, pero también ya se está hablando de una nueva variante que es la IHU, la U, ¿no? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué podría pasar? Todavía no es muy pronto para decir si esa variante, esta fue detectada en el Congo. Las variantes pueden surgir en cualquier parte del mundo. Y eso es una prueba más de que, bueno, las variantes se van sucediendo. No todas son de preocupación. No todas las variantes son de preocupación. Hay variantes de interés que se llaman, que quiere decir, hay otras variantes, incluso algunas de ellas en nuestra región, que estamos estudiando más de cerca, que todavía no son de preocupación. Y algunas fueron de interés y luego dejaron de serlo, y otras lo son. Como por ejemplo la variante C37 en la región andina, que todavía la estamos estudiando. ¿Constituye una amenaza esa variante? Las variantes por ahora no constituyen, pero son lo que se llama variantes de interés. O sea, hay variantes que siempre estamos mirando. No todas de ellas terminan siendo una variante de consideración. Bien, doctor, muchas gracias. No, por favor, gracias. siempre No sabe la cantidad de mensajes agradeciendo su claridad, la forma que tiene de explicar y de hacer llegar esta información tan importante. El agradecido soy yo y la verdad que sin ustedes no podemos, que juegan un rol tan importante para combatir esta pandemia. Bueno, gracias por la disposición permanente.